Bueno, hoy vimos especialmente dos expedientes. Un expediente que se refiere a una solicitud que ha hecho la ADESCO de los afectados del terremoto de las Colinas, donde está solicitando la intervención de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que se pueda hacer efectivo el decreto que esta Asamblea Legislativa emitió hace más de 4 meses, donde establecía de que FUTECMA, que es la fundación a favor de quien se pasaron los terrenos de algunos afectados de las colinas, pueda devolver esos terrenos a sus legítimos dueños. Hay que recordar que para esos afectados de ese terremoto, Taiwán donó un poco más de $2 millones. Esa donación que hizo Taiwán tenía como propósito construir un parque memorial en toda la zona donde había sido devastada por el terremoto. Y hay dos cosas curiosas que yo quiero resaltar, porque eso lo hicieron allá en el 2001, fue Arena. Y una cosa curiosa es que deciden que quien iba a construir ese parque, iba a administrar esos fondos de Taiwán, fuera una fundación tecleña de medio ambiente, FUTECMA se abrevia. Y curiosamente esa fundación se le da las facultades de construir el parque, se le adjudican los fondos que había donado Taiwán, se le dice que a favor de ellos pasaran los inmuebles de los beneficiarios de las colinas, y que esa fundación iba a ser como la administradora. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué no se lo dieron eso al viceministerio de Vivienda, por ejemplo? O a una alcaldía. A la alcaldía de Santa Tecla obviamente no se lo iban a dar porque gobernaba el FMLN en Santa Tecla y en el gobierno central de Arena. Pero bueno, le dan los fondos a FUTECMA, se traspasan una parte de los inmuebles. FUTECMA nunca hizo el parque porque dice que no lo podía construir porque no todos los propietarios de los inmuebles le traspasaron los inmuebles. Total que el dinero se hizo humo. Entonces se perdió el dinero, solo una parte de los afectados traspasaron los inmuebles. Al no haberse construido el parque, no tiene sentido que FUTECMA siga teniendo un patrimonio que no es suyo. O sea, FUTECMA no es dueño de esos inmuebles. A ellos solo se les traspasó los inmuebles para construir el parque. No se construyó el parque, no tiene por qué tener esos inmuebles. A partir de eso, la Asamblea decretó de que FUTECMA le reintegrara esos inmuebles a los afectados. Eso fue hace 4 meses. Dicho sea de paso, Arena no votó, por eso sigue oponiéndose a este tema. Han pasado 4 meses, FUTECMA no ha cumplido el decreto, entonces hoy lo que estamos haciendo es convocando a FUTECMA junto con los afectados para que venga a exponer los motivos por el cual no ha cumplido el decreto. Pues no le estamos pidiendo permiso, FUTECMA debe de cumplir, pero en la labor que debe de hacer la Asamblea de seguimiento al cumplimiento de las leyes que emite, es que hemos convocado para la sesión del 16 de enero a FUTECMA y a los afectados de las colinas para que de viva voz nos informen el porqué de la demora del cumplimiento del decreto. Incluso en el decreto se ha establecido que no se va a pagar ningún derecho de registro, es decir, que es una simple devolución que FUTECMA debe de hacer. A veces uno le surgen algunas preguntas y dice, ¿por qué FUTECMA no quiere devolver los inmuebles? ¿Cuál será el propósito? O sea, ¿qué intenciones tendrá? Y lo más ingrato que están viviendo los habitantes de las colinas es que de la alcaldía municipal le están cobrando tasas. ¿Y cómo van a pagar tasas unas personas? En primer lugar, que los inmuebles no están a nombre de ellos. En segundo lugar, que no están recibiendo ninguna prestación de servicio. La tasa se paga porque usted recibe o que le llevan la basura, o alumbrado eléctrico, o mantenimiento de calle, pero esos inmuebles están abandonados. Entonces, hay una situación jurídica que hay que resolver ahí. En ese sentido es que, como FMLN, recomendamos de que la comisión abriera este expediente para darle seguimiento a ese decreto que no ha cumplido FUTECMA. El segundo tema que vimos tiene que ver con reformas a la ley del Consejo Nacional de la Judicatura, que ha presentado el presidente de la Corte y la presidenta del CNJ, y que vienen planteando de que los plazos para mandar las ternas que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura, las ternas para que la Corte elija jueces, actualmente el CNJ tiene 8 días de plazo. Ellos vienen planteando que el plazo sea hasta 1 mes.
para que tenga tiempo suficiente el CNJ para poder seleccionar las ternas. Nosotros hemos planteado de que el tema debe de verse más integral. En la comisión constan expedientes que tienen como propósito modificar 3 cosas en este proceso de selección de jueces. Uno, que el proceso de selección de las ternas sea público, así como el proceso de selección que hace la Corte sea público. Eso evita ¿qué? Evita el tráfico de influencias, que el juez o la jueza que sea nombrado sea idóneo, que no sea el primo del sobrino, del tío, del magistrado, del juez, sino que podamos nosotros ir nombrando personas idóneas para el cargo. Evitar lo que ha sucedido de manera casi ordinaria en la Corte, donde nombran a profesionales del derecho, especialistas en, por decir algo, en derecho mercantil, los nombran de juez de instrucción. La materia del derecho es una materia de especialidades. Entonces hemos dicho que el proceso sea público, en los 2 momentos, en la selección de la terna como en la selección de las ternas, que no es lo mismo. Segundo, hemos dicho de que haya un procedimiento. Actualmente, fíjense qué sucede, la Corte Suprema de Justicia recibe la terna y no le gusta a ninguno de los 3 que le mandan. Entonces la Corte ahí tiene la terna y como no le gusta, lo devuelve al CNJ. Y después el CNJ le vuelve a mandar la misma terna. Entonces, es la de no terminar. Aquí tenemos en este país jueces interinos de 6 o 10 años, siendo interinos. ¿Y en qué afecta que un juez permanezca o que un juzgado permanezca sin su titular? ¿Saben en qué afecta? En que eso se presta para que cuando llegue un caso delicado a ese juzgado, llamen al juez que es comprable. Porque ese juez suplente que ni siquiera conoció el proceso, solo llega a poner una sentencia de un proceso que nunca ha visto. Pero como no tiene titular, el otro juez suplente que hizo el procedimiento no quiere ir, entonces llaman a otro que nunca conoció el caso, va a fallar o en contra o a favor del procedimiento, y eso se presta para manejos de corrupción. O sea que es inaudito que en la Corte Suprema, en el órgano judicial, existan juzgados que siguen funcionando con jueces interinos y que nunca se nombra un titular, y que eso se presta para la corrupción. Entonces hemos dicho nosotros, miren, debe de haber un procedimiento, la Corte debe tener plazos para elegir, así como el CNJ debe tener plazos para mandar la terna. La Corte debe de hacer un proceso público, así como el CNJ debe ser un proceso público. La Corte debe de elegir realmente las ternas y no una comisión de jueces, de magistrados como es hoy. Hoy nombran una comisión de 3 o 5 magistrados para que decidan resolver sobre, pongo un ejemplo, sobre el juzgado de paz de Anamoroso. Y esos magistrados dicen, mire, de la terna que ha mandado el CNJ, elegimos a este. Y entonces ellos eligen. Ya cuando va a la Corte en pleno, ya va elegido. Entonces no está eligiendo la Corte en pleno, está eligiendo una comisión de magistrados. Y la ley orgánica judicial dice que quien elige es la Corte en pleno. Entonces estamos corrigiendo esas distorsiones que se han dado en el procedimiento, y por eso hoy pedimos que, ya que viene esta iniciativa de la Corte Suprema de Justicia y del CNJ, entremos a ver el tema de manera integral. Es decir, si vamos a reformar los procedimientos para seleccionar jueces, que sean procedimientos integrales y no solo tapar un hoyito. Hay que corregir ciertos procedimientos, unos que están mal hechos y otros que no existen. Entonces hemos pedido para que se aborde este tema de manera integral. Lamentablemente, y quiero decirlo, cuando tuvimos el foro para ver este tema, los representantes de la Corte Suprema de Justicia dijeron que no estaban de acuerdo que el proceso de selección fuera público y que había que consultar con los jueces, dijeron, porque para que fuera público. Todavía estamos esperando en la comisión la opinión de la Corte. Nosotros no deberíamos de pedir la opinión de la Corte porque ellos nada más deben de sujetarse a cumplir la ley, pero tuvimos la voluntad de escuchar su opinión y dijeron que no estaban de acuerdo con transparentar los procesos. Nosotros hemos dicho, miren, no solo hay que transparentar los procesos de selección de jueces, también que sea público las sesiones de la Sala Constitucional que resuelven sobre demandas de inconstitucionalidad. Ni siquiera estamos diciendo que sea público sobre las audiencias de habeas corpus o amparos, no.
demanda de inconstitucionalidad, para que el pueblo pueda ser testigo de los debates que la sala hace para expulsar una ley del ordenamiento jurídico, así como se hizo en la asamblea. O por ejemplo, que sean públicos los debates de la Corte en plena. No estamos hablando de todo lo que hace la Corte en plena, no. Que sean públicos los debates de la Corte en plena cuando se refiere a verificación de depuración judicial. Esos debates deben de ser públicos, porque aquí no es de que el magistrado tal trae un juez porque le cae mal y ese es el caso que se ve en la corte, o el magistrado tal trae otro caso porque el juez debe de ser expulsado porque quiere que un familiar de él llegue. No, la cosa es que esos procesos deben de ser transparentes y el pueblo debe ser testigo. Ojalá se tenga de parte de la corte una actitud coherente. No se puede ser candil de la calle y oscuridad de su casa.